Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Mijangos Reyes y trabajo en el Instituto Estatal de las Mujeres. Actualmente estoy a cargo de la Jefatura de Departamento de Proyectos de Género y el día de hoy vamos a realizar una actividad para el segmento de pasatiempos para una sana convivencia y pues tengo el gusto de contar con dos grandes amigos, profesionistas también, y que vamos a platicar de algunas recomendaciones de unas películas que traen el tema precisamente de las nuevas masculinidades, un tema que se está hablando mucho, que se ha estado discutiendo desde hace algún tiempo, pero que pues yo creo que lo podemos analizar de una forma más divertida eh, con toda la familia por medio de las películas. Entonces, Dani, saludos. Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Daniel Sánchez Cruz. Yo soy psicólogo clínico, trabajo en la UJAT y pues también he estado en estos temas de estudios de género y llevado diplomado sobre nuevas masculinidades. Y pues es un gusto participar contigo, Ana. Excelente. Tona, ¿cómo estás? Hola, yo soy Hernán Tonatiu, soy historiador, pero he estado en diferentes facetas durante este largo tiempo en el que he estado inmiscuido en comunicación, en historia, y he vinculado esos dos trabajos. Anteriormente, a través del apoyo de UJAT, estuve en radio. Ahí se desarrollaron varios proyectos con varios estudiantes, donde en una de esas tantas facetas que teníamos era analizar ese tipo de cuestiones de películas y recomendarlas a todo el público dependiendo del contenido y dependiendo del tema que analizábamos en cada programa, ¿no? Entonces, lo que estás haciendo hoy está acorde a lo que podemos nosotros, tanto Daniel como un servidor, aportar en estos momentos. Claro. Pues en este tema vamos a recomendar tres películas que están en la plataforma de Netflix. Tres películas que puede ver realmente toda la familia. Yo las he visto y con niños muy pequeños que ni siquiera pueden leer los subtítulos y que te van preguntando cosas y eso también está padre, porque van sintiendo cosas a pesar de no saber leer. Te preguntan las cosas y lloran y sienten y te transmiten muchas cosas las películas, por eso a mí me encanta. Y dentro de ellas, pues está La Máscara en la que vives, que si bien no es como una película, es más bien un documental. Me parece que es muy padre partir de él, porque a nivel como de investigación, es muy bueno el documental porque precisamente explora la situación de cómo los niños en Estados Unidos están siendo criados con estereotipos de género, estereotipos muy violentos y que pues obviamente terminan en, como lo hemos visto en las noticias, ¿no? Todos los crímenes que han ocurrido en las escuelas, desgraciadamente, son perpetuados por niños y adolescentes. Entonces, eso le llamó la atención a la documentalista, que es Jennifer Siebel, y empieza a hacer esta investigación y empieza a hacer algunos cuestionamientos, algunas entrevistas. Mientras voy a correr el tráiler y al ratito comentamos acerca de algunas opiniones que tengan acerca de él, ¿les parece? Ok, Claro. me parece bien. Bueno, ahí va. Stop crying. Stop with the tears. Don't cry. Pick yourself up. Stop with the emotion. Don't be a pussy. Don't let nobody disrespect you. Be cool and be kind of a dick. Always keep your mouth. Nobody likes a tattletale. Bros come before hoes. Don't let your woman run your life. You a bitch. What a fag. Get laid. Do something. Be a man. Be a man. Grow some balls. The three most destructive words that every man receives when he's a boy is when he's told to be a man. We've constructed an idea of masculinity in the United States that doesn't give young boys a way to feel secure in their masculinity, so we make them go prove it all the time. Within their peer group culture, each of them is posturing based on how the other boys are posturing, and what they end up missing is what they each really want, which is just that closeness. In good times, guys are like really close to each other, but when things get a little bit worse, you're on your own. From middle school, I had 4 really close friends. Once I kind of went into high school, I struggle finding people I can talk to because I feel like I'm not supposed to get help. Our kids get up every morning,
They have to prepare their mask for how they're going to walk to school. A lot of our students don't know how to take the mask off. What is it you don't let people see? Almost 90% of you had pain and anger on the back of that paper. If you never cry, then you have all these feelings stuffed up inside of you, and then you can't get them out. They really buy into a culture that doesn't value what we've feminized. If we're in a culture that doesn't value caring, doesn't value relationships, doesn't value empathy, you are going to have boys and girls, men and women go crazy. I had anger issues in high school. I felt like an outcast. I've been suspended at least once every year I was here. We would just look for trouble and just like try to fight. Boys are more likely to act out. They're more likely to become... Bueno, podemos seguir viendo el tráiler precisamente de este documental y me gustaría preguntarle a Dani, después de ver el documental, ¿qué le aporta a los hombres a nivel emocional pues esta serie de investigaciones que se transmiten a través de un documental tan interesante como es La máscara en la que vives? Ok. Bueno, mira, fíjate que hay algo muy, muy interesante de este documental. Lo más curioso que se han hecho varias investigaciones de varios tipos que aquí en México que habla de cuestiones de género. Pero lo curioso de estos estudios es que nada más no trastoca los temas de masculinidades, sino que se va por la orilla y la superficialidad. Sin embargo, este documental, digo, al menos no he conocido uno que realmente hable sobre masculinidades aquí en México, pero este documental me parece un aporte muy, muy espectacular, porque trastoca cosas que se nos olvidaron cuando éramos niños. ¿Y en qué sentido lo digo? Muchos niños, cuando vamos creciendo, nosotros vamos curioseando y experimentando qué nos gusta y qué no nos gusta. De esta forma, pues vamos construyendo nuestra realidad interna. Cuando esta realidad interna está siendo validada por nuestros padres, se va generando nuestra propia autenticidad. ¿Sí me explico? Hay niños que, por ejemplo, gustan de otros gustos femeninos, gustan de otros tipos de estilos que ellos ven afuera, o ellos van formando su propio estilo. Pero como vivimos en una sociedad tan contaminada, tan llena de prejuicios, entonces estas experiencias o estas ideas o estas formas de expresarse se suprimen. Y aquí empieza el conflicto, porque entonces nos encontramos con algo que ya está construido. Y precisamente el documental habla sobre estas construcciones. Me parece muy interesante recalcar que actualmente se sigue fomentando no nada más entre los mismos hombres, sino en los medios. Sí. ¿Me explico? En los medios, porque yo dijera, bueno, hay tanta información que uno podría estar planteándose que esto ya se está acabando. No, siguen saliendo películas en Hollywood, siguen saliendo comerciales donde el papel del hombre sigue siendo marcado, ¿no? Sigue siendo marcado donde él defiende, él es el fuerte, él es el que atrae, él es el que usa. Dijera un amigo, es que yo quiero utilizar ese perfume que atrae a las mujeres, ¿no? Que es esta idea que te vende. Pero esto no es más que una compilación de conductas de años. Y de años no me refiero de años de la persona que está viviendo, sino de años en nuestra cultura. No sé si recuerdas, bueno, esto sí, lo toco porque yo creo que Detona nos puede mencionar un poquito de esto. Había una época donde los hombres se ponían de tacón y se ponían medias. Y esa era la forma masculina de ser. ¿Me explico? Después no sé qué pasó, no sé si después de la posguerra empezaron a ver los hombres rudos, los mineros, las botas, sucio, todo este tipo de imágenes, ¿no? Pero cómo se ha trastocado todo esto y ha ido cambiando, Y yo lo recomiendo esta película, sobre todo, fíjese muy bien lo que le voy a mencionar, ¿sale? Porque, ni modos, me tengo que agarrar de ahí, Ana. Las mujeres en esta cultura están muchas veces con la idea de que ellas son las que están educando. Y pues me dirijo más al público femenino. Yo sé que tengo que hacerlo por las dos partes, el público masculino y femenino, pero más al femenino porque ellos son los que mayor parte del tiempo están cuidando
a sus hijos y a sus hijas. ¿Por qué me refiero a ellos? Porque entonces es parte de la corresponsabilidad, porque efectivamente la responsabilidad es de ambos, de papá y mamá, porque aquí la cuestión es que tienen que empezar a darse cuenta que cuando ven esta película, por eso la recomiendo, lo único que van a tener que hacer es revisar muy bien todo lo que han hecho, lo que han aprendido durante mucho tiempo. ¿Me explico? De esta manera, evidentemente va a trastocar los valores que traían fundamentados. Cuando una persona va a terapia, Ana, sucede de que trastoca uno el valor de lo que antes había creído o donde antes se había sostenido. Cuando lo quitas de ahí, cuando trastocas ese valor y lo quitas de ahí, queda totalmente vulnerable. Y entonces la pregunta que se le hace muchas veces al paciente es, ¿y si esto no fuera así? Si tú dices que tú eres el que aporta el dinero y ya estás cansado, ¿qué pasaría si ya no lo hicieras? ¿No? Y entonces él se haya perdido, porque no sabe qué responder, no sé. Literalmente te dicen, no sé qué hacer. Claro. Y estos cuestionamientos lo han aprendido también las mujeres. Entonces, muy interesante porque cuestiona esos valores. ¿Quién reeduca a sus hijos para estas chicas o para estos hombres? La música, ¿no? Estamos hablando de los medios, la música. Cuando hay estos programas de espectáculos, normalmente cuando hay un escándalo del espectáculo y se habla sobre que una mujer estuvo con un actor casado, pues muchas veces el escarnio social va contra la mujer, ¿no? Que sí hizo, que sí no hizo. Y aunque muchos dicen, oye, pero también el hombre tuvo culpa. Sí, pero ella sabía que estaba casado y shalala, shalala. Entonces hay que revisar muy bien estos puntos, porque no siempre va a estar cargada la idea sobre un pensamiento sobre esto. Otro punto que quiero mencionar ahorita, ya me van marcando el tiempo, por favor, para que no me pase, ¿no? Ok. Hay que desconectarse primero de nuestras emociones. Cuando veamos esta película, hay que desconectarnos de nuestras emociones para empezar a darse cuenta qué hemos hecho con lo nuestro, con nuestra vida. Porque muchas veces dices, oye, siento feo, sí me pasó a mí. Ok, desconecta tantito y revisa, más que nada, qué has hecho, qué has construido tú. Es como que una especie de intelectualización para que después, ahora sí, trastoques tus emociones. En ese sentido, vamos a empezar a entrar a esta parte. Ahora, hay algo que podemos dar como un avance o como una sensibilización para que vean esta película. Cuando alguien está viendo esta película, evidentemente lo que te decía, trastoca los valores, y otra, se va dando uno cuenta que mucho de la conducta que uno tiene como varón ha sido una conducta postiza. Y postiza porque hemos simulado, hemos creído que así se tiene que hacer. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo sabemos que estamos actuando sobre una conducta postiza? Porque cuando hay actitudes que no son netamente masculinas, empezamos a bromear, a jugar sobre ese sentido, ¿no? Ahora, sí es un grave problema y hay que empezar a revisar estos temas, no nada más viendo esta película, sino cuestionándolo, preguntándole a sus hijos. Cuando a ti alguien te violenta, hijo, cuando a ti alguien te dice algo, ¿qué dices? ¿Qué contestas? Claro, Ese es ¿cómo un buen reaccionas? Exactamente. Sobre todo, fíjense, a veces es curioso cuando uno atiende a los padres de familia, siempre nos cuentan qué es lo que le dicen, cómo tienen que actuar sus hijos. Y yo a veces les pregunto, ¿tú quieres conocer a tu hijo o a tu hija? Sí. No le digas cómo es el mundo, pregúntales cómo ve el mundo. Pero Claro. ¿cómo puedo saber eso? Pues pregúntale qué piensa sobre la sexualidad, pregúntale si alguna vez le han hecho bullying o se han burlado de ella y cómo reacciona. Y ahí te vas a dar cuenta qué tiene construido. Y a partir de ahí, vamos cuestionando qué hemos hecho nosotros, pues porque esa es la información que nosotros tenemos. Claro, y este es un muy buen momento, tenemos mucho tiempo ahorita pasando con la familia, con nuestras hijas y con nuestros hijos, y me parece que es
Una muy buena excusa ver un documental, ver una película, precisamente que nos haga reflexionar y nos haga explorar, como tú dices, y cuestionarnos qué estamos haciendo. Yo quisiera preguntarle a Tona, precisamente en el documental, ¿cuál es la máscara con la que se están educando a los niños en Estados Unidos y en México, ¿no? Bueno, antes que aborde esa pregunta, quiero añadir cierta información que menciona Daniel, porque es muy importante. Como lo mencionabas tú hace rato, tenemos mucho tiempo para poder estar en familia y sobre todo compartir esos gustos y en este caso, pues estar sentados viendo una película o un documental, que en este caso es un documental, y mencionarles que, o más bien observar ese documental y lo que decía Daniel, compararlo, hacer como un tipo de comparación, qué es lo que pasa allá en una cultura muy diferente a la que es la nuestra, en cuestiones de religión, en cuestiones de tradiciones, en cuestiones de la vida social que se desarrolla diariamente. Claro. Y pues, bueno, allá en Estados Unidos el concepto de nuevas masculinidades, según lo que estuve checando, o sea, surge desde el año 2005, estamos en el 2020, imagínate cuánto ha pasado para que aquí en México, fue a partir del 2014, creo, que se empezaron a usar en la Ciudad de México o en las principales ciudades de nuestro país, estos conceptos y abordar estos temas. Aquí en Tabasco, sinceramente, desde el año pasado, a través de ustedes y otras instituciones, se están abordando estos temas, estos conceptos de nuevas masculinidades. ¿Cómo surge este concepto? Los textos dicen que fue a partir precisamente de hombres, agrupaciones de hombres que se juntaron a través de grupos de WhatsApp, a través de tomar un café y empezar a platicar, ok, las mujeres se están uniendo, las mujeres están haciendo esto, ¿y nosotros qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y empezaron a analizarse desde su interior, cómo han vivido ellos durante muchos, muchos años, muchas décadas, muchas generaciones. Se empezaron a cuestionar, ¿no? Exacto, a través de costumbres, de cómo mi papá me dijo que tenía que ser yo como hombre. Suprimir sentimientos. Y voy más allá, porque vamos a analizar otras películas, y estas tres películas que vamos a analizar están muy enlazadas a esa parte de la supresión o suprimir esos sentimientos o esos sentimientos que tenemos nosotros arraigados. Muchas de las mujeres, o muchas opiniones de las mujeres, no de todas obviamente, siempre se escucha decir que el hombre es muy seco, muy simple, muy rudo. O inclusive determinar que no tienen sentimientos. Cuando estuve viendo con mi familia la película, la siguiente recomendación, que es La celda, Milagro en la celda 7, como mi pareja no lloró, todas las demás niñas que sí lloraron y los niños que sí lloraron también, le decían, le hacían el cuestionamiento, es que no tienes sentimientos porque no lloraste. Entonces tienes razón en esa parte, pues. Y velo desde el otro punto, o sea, quizás sí los tiene, quizás sí sintió. Claro que los tiene. Sin embargo, él pudo, o él quizás, él creció en un ambiente en el que, ¿sabes qué? Tú no puedes llorar. No llores, claro. Pero quizás sí lo siente. Y lo siente, pero y el otro problema es demostrarlo. Esa es la otra parte más difícil. Incluso entre nosotros los hombres que analizamos estos temas, que jugamos con estos temas, se nos hace todavía un poco difícil. Sin embargo, somos esa agrupación que estamos abiertos a empezar a explorar otros tipos de cosas, de acciones, de sentimientos, de costumbres. Y a pesar de eso se nos hace muy difícil. Imagínate a los demás o al otro resto de hombres que está acostumbrado en un México, digamos, machista, como acostumbramos decirle, a un México donde la tradición, la cultura y la religión bien arraigados en nuestro país nos dicen, ¿saben qué? Los hombres no lloran, las mujeres sí lloran, las mujeres están en la cocina, los hombres están en el trabajo, los hombres tienen que llevar el dinero para que las mujeres vayan al mercado y compren los alimentos y se los den a sus hijos y críen a sus hijos mientras el hombre va a regresar. O sea, hace una comparación en el tiempo de las cavernas, ¿no? O sea, el hombre sale a cazar los mamuts y la mujer siempre se queda
cocinando o Cuidando en la acción de la agricultura junto con los hijos, ¿no? Ujú. Entonces, imagínate cuántos años, décadas, centenas, lustros han pasado y seguimos casi en lo mismo. Sin embargo, lo que hay que resaltar mucho es que se están empezando a abrir esas mentes y lo mejor es que se están dando en nuevos escenarios, como es en el cine. Años atrás ya han habido muchos libros, han habido reuniones, congresos. Exacto. Lo que asombra es el hecho de que en las películas empiezan a hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué asombra? Porque las películas tienden a estereotipar. Sí. Tienden a decir, ¿sabes qué? Un ejemplo, los Vengadores o los Avengers. Sí. El estereotipo del superhéroe musculoso, guapo, rubio, alto y todo. Claro. La mujer, delgada, rubia, ojos claros y todo lo demás, ¿no? Entonces, asombra mucho esa parte porque romper esas cadenas en una compañía o en una transnacional, digamos, que su ganancia es vender, muy difícilmente vender ese tipo de nuevas ideas va a romper esas ideologías y va a hacer que quizás en algún momento, muchos años más adelante, la película de los Vengadores sea vista como, oye, esa película es muy retrógrada, oye, esta película está como que muy fuera de lugar. Quizás hay que ser un poco idealistas en esa parte. Claro, sí, yo creo que tienes razón, las empresas sí juegan un papel muy importante, inclusive a la hora de, ahora ya empresas que empiezan a meter diferentes ropa que ya no necesariamente tiene la cuestión del género, del sexo, la puede usar cualquier persona y yo creo que sí en el cine también se están rompiendo ciertos estereotipos. ¿Les parece si vamos a la siguiente película que es Belleza Inesperada? Que bueno, a mí me encanta Will Smith en sus personajes de papá, que tiene varias películas. Me encanta el personaje que hace. Vamos a escuchar un poquito el tráiler. Okay. Human being on Earth. We long for love, we wish we had more time, and we fear death. Did you lose a child, Howard? Howard is a brilliant, creative, charismatic guy. He used to love life. Right now, he hates it. I try to talk to him, I try to reach him, and he's not there. I miss him. He writes letters. Who are they to? Howard doesn't write letters to people. He writes to things. Time. Love. Death. Kids write letters to Santa Claus. It doesn't mean they're crazy. No, this is therapeutic. Who did you write the letter to? I wrote the letter to death. Nice to meet you. They're charmed, I'm sure. Nope. People write letters to the universe all the time. Most don't get a personal response, but you are. I don't want this. I'm time. I'm a gift, and you're wasting it. You're gonna think I'm crazy, but I'm having conversations. I am love. Don't try and live without me, Howard. I saw you in her eyes when she called me daddy, and you betrayed me. I'm the reason for everything. If you can accept that, then maybe you get to live again. Dani, aquí vemos no solamente el duelo de la paternidad del personaje de Will Smith, sino también otras paternidades, otras dos paternidades ahí, uno que está a punto de morir y todo el peso, ¿no?, que trae consigo, y un padre que se separa de su pareja y no puede ver a su hija, y que su hija tiene un resentimiento hacia él, ¿no? Entonces, en esta parte, empecemos con el duelo, la parte, este ejercicio de las cartas, a mí se me hace súper interesante, cómo le escribe al tiempo, cómo le escribe al amor y cómo le escribe a la muerte, ¿no? Sí, fíjate, esto indudablemente en algún momento todos vamos a tener que pasarlo, ¿vale? O sea, esta manera de buscar una explicación intelectual
de qué está sucediendo. Es muy existencialista. Sí, la verdad que sí es muy fuerte, porque trastoca precisamente todo lo que hemos vivido con las personas con las que nos rodean. Porque para eso, para que todo esto tenga un sentido, si se dan cuenta en la película, siempre son otros los que dan nuestro significado. Sí. En la reunión que tiene esta psicóloga o esta persona que hace estos grupos de encuentro, siempre el tema es con el otro. Todos es con el otro. Cuando comienza la trama, el grupo de colaboradores de Will Smith son otros, ¿no? Entonces, tenemos esta dificultad de que no sabemos qué hacer. Cuando alguien te pregunta qué se hace en estos casos, siempre le decimos, no hay nada que hacer, deja que esto lo sientas y lo sientas. Pero es que me pasan cosas en la cabeza. Sí, te van a pasar muchas cosas en la cabeza. Y entonces empezamos, ¿no? En la trama, Will empieza a ser una especie de contraargumento a lo que le han dicho mucho tiempo. Primero intentó negociar con la muerte, ¿no? Con esta negociación de no te la lleves a ella, llévame a mí. Pero él se da cuenta que no se puede. ¿Por qué? Porque la realidad de que algo, sí, de algo que ves, pues. ¿Me explico? Es como cuando alguien dice, yo tengo mucho dinero. Uh-huh. El día que alguien no te venda nada con tu dinero, ¿qué vas a comer? Porque tenemos a un agricultor que él come lo que produce. Pero una persona con mucho dinero, si él realmente lo dejáramos sin poder interactuar con los demás, realmente no tendría ningún sentido. ¿Me explico? Entonces, aquí empieza el conflicto, porque lo que hemos creído que se puede negociar, que se puede intercambiar, no llega a ese alcance. Por lo tanto, él empieza también a retarlo, ¿no? A decir, ¿por qué dicen esto? El tiempo. Si bien es cierto, el personaje del tiempo dice, es que es algo que construiste, literalmente. Porque el tiempo está corriendo, porque el tiempo está pasando. No es un pasado, no es un futuro, es una hora. Y lo demás siguen siendo constructos. Pero en el psicoanálisis hay una explicación que se le llama mecanismo de fijación. Cuando alguien sufre una pérdida de este tipo, queda anclado en ese tiempo. Y puedes vivir en ese año y haber pasado 1, 2, 3, 4, 5 años y no has avanzado ese tiempo. Porque quedaste atorado en ese tiempo. Como en pausa. Porque no has podido, exactamente, como en pausa. Y eso tiene un nombre, se llama mecanismo de fijación, estás fijado ahí. Y por último, la cuestión del amor, ¿no? Cuando habla y trastoca el amor es aquí y ahora, es como decir que tu corazón es capaz de amar a muchas otras personas. Y no sé si se dieron cuenta que los demás tenían a los otros, pero se estaban fijando en uno nada más. La muchacha quería un bebé. El chico que tenía un problema en los pulmones, no tenía contacto, estaba a punto de morir y dejó de ver a los demás, a sus demás amigos. Son ese tipo de cosas que dejas de ver, ¿sí? La otra persona que no podía ver a su hija, ¿no? Porque estaba alineada parentalmente. La mamá la había alineado, entonces en esta alineación parental, pues también él tenía esa dificultad de entrar en contacto. Pero lo vas a tener que hacer, pues. O sea, cuando tenemos situaciones de este tipo, no podemos dejarlos ahí y decirle, no, pues ya lo alinearon, no, sino es decir, insiste, porque a la larga, cuando ella esté consciente, se va a dar cuenta que luchaste. Todas estas cuestiones realmente se aprenden de dos formas. Una, cuando somos pequeños y experimentamos pequeñas sensaciones, desde que se nos muere un pececito, desde que se nos muere un familiar, se va empezando a introducir esas pequeñas experiencias. Cuando ya somos grandes, si tenemos un buen guía, un papá, nos dirá, ¿te acuerdas que te pasó esto? Bueno, esto también puede pasar. Esto es una pérdida. Esto es un vacío. ¿Cómo lo hiciste? No, pues hice esto. Bueno, pues vas a tener que hacer eso actualmente. Will Smith es un ejemplo de que él, fíjense muy bien, se posicionó en su hija.
y no en su pareja. Lo que sucede en muchas relaciones. Cuando nos juntamos en pareja, muchas veces nos fijamos en nuestra hija. Cuando nuestra hija llegó después. Quien estuvo primero fue nuestra pareja. Exactamente. Entonces, a partir de ahí se desvirtúa todo y empiezan los conflictos. Y él mencionó una frase que decía, ojalá cuando nos veamos seamos dos perfectos desconocidos. Y es como, espérate, o sea, Como si tú lo iniciar de conociste, nuevo. sí, como iniciar de nuevo, pero te desconecta con el otro. O sea, la hija es producto de la relación con el otro. Tienes que quedarte con este vínculo inicial, porque si hay una pérdida, pues la única que te queda es tu pareja. Y ese es el punto que tiene que uno que rescatar. Y bueno, los procesos realmente son sumamente dolorosos. No hay palabras, muchas veces no hay palabras. Uno tiene que construir su propio sentido, ¿sí? Cuando uno está buscando un guía o busca ayuda, muchas veces los guías lo que hacen es, ¿qué sientes? ¿Qué te estás cuestionando? Y a partir de ahí, no hay que trastocar ni siquiera diciéndole qué es lo que tiene que hacer, sino hay que fluir con esta misma persona. Claro. La verdad es que son varias cuestiones aquí, varios personajes que me encanta cómo viven su paternidad, porque es algo muy real y es algo que se conflictúan, yo creo, cualquier varón, si es padre, y aquella mujer que pues aún no es madre, ¿no? Y que desea hacerlo. Entonces, todos estos ejercicios, estos procesos emocionales en donde cualquiera trata de huir de conectar emocionalmente, cuando la película nos dice que todos realmente tenemos alguna conexión, ¿no? Y yo creo que esta conexión no solamente es social y lo estamos viendo ahorita, ¿no? Sino también es una cuestión emocional. Yo quisiera que Tona nos diera su punto de vista a él, por qué le gusta esta película o por qué la recomendaría. Bueno, es una película que llama mucho la atención por la cuestión de que maneja mucho los sentimientos de todos los demás. Obviamente no soy psicólogo para dar esas opiniones tan específicas y tan exactas que dice Daniel. Sin embargo, pues a lo largo existen otras películas igual. O sea, mencionaste hace rato, tenemos mucho tiempo para estar en casa. Hay una que es muy recomendable igual, que es de Russell Crowe, no sé si la conocen, que su traducción es de Fathers and Daughters, que es de padres e hijas, no sé si la han visto, que menciona o que nos cuenta más bien la relación que hay entre un padre y una hija y todo lo que tiene después de, tienen un accidente, más bien es una familia, padre, madre, hija, tienen un accidente en un vehículo donde el padre se asume como es el responsable del accidente porque él es el que venía manejando, la madre fallece, la niña de 4, 5, 6 años. Ya sé cuál es, sí. Entonces empieza un trauma por parte del padre, un trauma muy cañón, en el cual le genera enfermedades y cuestiones psicológicas que lo llevan a recluirse en un hospital. Y pues tiene que dejar a su hija a cargo de su cuñada. ¿Su abuela? Ajá. Sí, su cuñada. De su cuñada. Y pues ahí empieza todo el drama de la película, cómo él lucha, cómo él busca mejorar esa situación con su hija, cómo conectarse con su hija, que al final pues tiene un final no muy bueno, no muy ideal como en la mayoría de las películas que son de Hollywood, que todo siempre es un final feliz. Pero trata de una realidad que existe, así como la que ustedes mencionan. Me asombra mucho que existan este tipo de películas porque es muy difícil de ver. Lo malo es que mucha gente las pasa inadvertidas. O sea, muchas veces nos vamos por el marketing, la publicidad, y dejamos pasar este tipo de películas que son muy buenas. Claro. Mi recomendación es que, ok, sí está bien que nos desestresemos un poco, porque yo he escuchado que dicen, ok, ¿para qué voy a ir a ver una película donde me hablan de traumas si de lo que quiero es huir es de mis propios traumas, ¿no? Entonces, creo que este tipo de películas sirve como un espejo y un escenario donde podemos ver desde tercera persona problemas que pueden surgir en la vida diaria
y quizás posibles soluciones o quizás posibles ideas de cómo nosotros podemos afrontar problemas que se nos presentan cada día. Entonces, aquí, en esta película que tú propones, donde se trata un posible pérdida de una hija, una persona con una enfermedad que lo va a llevar al final a la muerte, y otras cuestiones como querer embarazarse y ese tipo de cosas. Son problemas o son cosas comunes. Eso lo vemos a diario en diferentes tipos de personas. Entonces, estaría bien ver otras perspectivas de otras personas que, digamos, desde la mente de un director de una película, qué soluciones pueden dar ellos a través de todas sus experiencias y todo, ¿no? Claro. Y pues obviamente no nos podemos comparar con personas como ellos, porque obviamente ellos tienen otros escenarios donde se desenvuelven, pero nos pueden surgir buenas ideas, y créanme que han surgido buenas ideas. Mucha gente a las cuales en algún momento yo recomendé varias películas, al final me decían, oye, ¿sabes qué? Fíjate que me llamó mucho la atención esta parte porque me hizo ver desde otra perspectiva. Incluso anteriormente en el evento que se hizo del IEM, en el área del SICOM, escuché muchos comentarios de las recomendaciones de películas que ustedes hicieron, y que realmente, eran películas que ni sabían que existían, de lo que me decían, y otra es que les daban otro panorama. Incluso una persona me comentó que la manera de pensar, en el caso del documental que hablamos al principio, la manera de pensar de una mujer cambió muy drásticamente, porque ella siempre pensaba que los hombres no expresaban sus sentimientos porque no tenían sentimientos. Sin embargo, al momento de escuchar todas esas opiniones, pues se dio cuenta de que realmente sí tenemos sentimientos, pero se nos hace muy difícil expresar. Claro, que hay un proceso aparte social, institucional, histórico que les impide también a ustedes expresarse, y yo veo, por ejemplo, a los varones en diferentes facetas. Esta parte de la conexión importa mucho, de la conexión emocional, y yo creo que muchos están replanteando precisamente cómo se relacionan con sus hijas, con sus hijos, con sus padres. Hay muchos varones a cargo de sus padres, a cargo de sus familiares, o padres solteros, ¿no? Padres que están a cargo de sus hijas. Entonces, esta parte sí se me hace muy interesante rescatar, que los hombres están en una nueva dinámica, no solo de desaprender, porque ya somos otra generación y ya son ustedes otra generación que quieren hacer las cosas diferentes, ¿no? Exacto, mencionas esa parte de que somos otra generación, una nueva generación en la cual estamos tratando de cambiar esos estereotipos, y ya no somos aquellos padres en el cual venía nuestra hija corriendo o nuestro hijo corriendo hacia nuestras piernas y sabes que, ok, muy bien, le das unas palmaditas, ok, sigue jugando. No, sino que ya nosotros nos incluimos en esa parte como padres, jugar con ellos, proponerle cosas, leerles, buscar solucionar sus problemas cotidianos de los niños. Nos acercamos a los psicólogos, que es una parte muy fundamental en nuestra actualidad. Claro. Muchas veces decíamos, o muchas veces escuchamos que ir con el psicólogo como que no, si no estoy loco, no, nada que ver. O sea, claro, realmente la psicología en la actualidad está, y más ahora, va a apoyar muchísimo a esta sociedad. Entonces, sí, debemos estar abiertos a esa posibilidad de que los expertos, aquí tenemos a uno, sean los soldados que más adelante van a estar en la línea ahora, porque ahorita son los médicos y las enfermeras. Más adelante van a ser los psicólogos, porque vamos a salir bajo mucho estrés. Entonces, los tanatólogos, las tanatólogas, ahí esta cuestión precisamente de la pérdida, del manejo de las emociones, creo que sí necesitamos muchísima ayuda. Hay que pedir ayuda siempre que la necesitemos. Ahora perdón. Entonces a mi amigo Daniel va a tener un montón de trabajo ahora. Claro que sí, van a tener muchísimo trabajo que hacer. Bueno, ¿les parece si ahorita vamos hacia la película de Milagro en la celda 7? Que yo creo que a muchas personas les sacó la lágrima, el moco y todo lo demás, pero sobre todo les
hizo explorar emociones tremendamente. A mí, la verdad que me encantó. Vamos a ver un poquito del tráiler. Ok. Deli deli kulakları küpeli. Deli deli kulakları küpeli. Nene, deli mi benim babam? O ne biçim laf kız? Ama öbür babalara hiç benzemiyor. Çünkü senin baban seninle aynı yaşta. Benim babam benden aynı yaşta. Yakalayamazsın ki. Gitme. Bak, Dur babaannem kıza. Torunun küçük bir kızı boğmuş gölde. Ben yapmam. O çocuk gibiydi. Onun dilinden bir tek ben anlarım. İbret alem için bunu dar ağacında boğacağım. Gereği düşünüldü. Seda Altınkaya'yı tahammüden öldürme suçunu işlediği sabit olan Sadık Mehmet Koyuncu'nun idam cezası ile tecziyesine karar verilmiştir. Kuşlar! Bu delidir deli. Cezaya ehliyeti bile yok bu. Ne idam? Ölen kız sıkı yönetim komutanının kızı. Bu saatten sonra kim ne yapabilir? Una excelente película turca, Dani, esta cuestión de la paternidad de una persona con una discapacidad intelectual, yo creo que nos deja muchísimas cosas para aprender, para reflexionar, de aquellos que no tienen una discapacidad tal vez intelectual, pero sí emocional. Hay padres que no conectan, ¿no? Y hay muchos ejercicios durante toda la película, hay muchos ejercicios de diferentes paternidades, o sea, todos los hombres que están ahí son padres y se cuestionan qué tan buenos padres son, o si son o que no llegan a ser tan buenos padres como Memo, ¿no? Sí. Fíjate que cuando yo vi la película, me venían otras preguntas. Ajá. Indistintamente a lo que trama la película. Y se los lanzo a ustedes para ver qué me responderían. Va. Imagínense que esta niña les pregunta por qué su papá está en la cárcel. ¿Qué contestarían? ¿Porque hizo algo? ¿Sí? Digo, si nos ajustáramos precisamente... Sí, o sea, tendríamos esta dificultad porque ¿cómo le dices a una niña de 7 años que tu papá está en la cárcel? O sea, entrar en estas cuestiones sociales de leyes es como diciendo, hizo algo, pero si vemos la película, aparentemente hizo algo. ¿Me explico? Y preguntarse por qué está encerrado y por qué los encierran. Y, ¿Por qué no se encierran? Sí, ¿por qué no se encierran, no? El castigo, entonces, ¿no? Que ahí lo manejan como un hospital, ¿no? Según la trama de la película. Ándale, pero si nos damos cuenta, pongámonos en los zapatos de la niña. ¿Qué dimensión tendría una explicación de qué está viviendo, por qué su papá está encerrado? O sea, porque si empezamos a decir mentiras, no, pues es que, está acusado injustamente, la niña no va como tener esta prontitud, ¿me explico? Pero esa es una de las preguntas que yo me cuestionaba, porque en la vida real me ha tocado escuchar a personas así. O sea, hay chicas, ¿cómo le digo a mi hijo de 2 años o de 3 años dónde está su papá? Y su papá, hay 2 tipos de papá, que están injusta y justamente encerrados en la cárcel. Y trastoca esa realidad. Esa realidad, exactamente, ¿no? ¿Cómo le decimos a un chico que su papá realmente corrompió las leyes? ¿Me explico? Sin trastocar este prejuicio de que si es bueno o es malo el papá, ¿sí? Esa es la parte que a mí me causa mucho ruido por la delicadeza de mandar esta información. Porque si se dan cuenta, el trama es como si la niña entendiera todo esto, ¿sí? Uh-huh. Como si la niña supiera que efectivamente está pasando algo y se hace un juego de escondite. Pero no, un niño se cuestiona mucho y realmente eso es lo que a mí me impresiona. Y bueno, entro en la parte de que la niña...
hubo una parte donde se le cuestionaba a la abuelita, bueno, mi papá, ¿qué tiene? ¿Por qué es así, no? Y ciertamente la abuela le dice, ¿sabes? Lo que pasa es que tu papá es como un niño pequeñito. Entonces, de tu edad. Y entonces eso hace que sonría la niña. Y yo no sé si en la vida real alguien podría sonreír y decir, como de mi edad, pues. O sea, no entraría en este ajuste de la realidad, porque todos los papás no son así. ¿Sí me explico? Claro. Entonces yo creo que va más allá de esta explicación, sino decirle, ¿por qué cuestionas esto? ¿O qué notas de raro? Para saber qué piensa la niña, si le gusta o no le gusta. Bueno, y entonces empezar a decir, bueno, ese es el papá que realmente quieres, lo quieres así, lo quieres cambiar, porque está cuestionando estas dualidades que ve afuera y que ve adentro. Sin embargo, hay algo que no cuestiona y algo que refuerza la película, que es el amor y el cariño que se tiene. Si bien es cierto, no hay barrera que quite este vínculo. No existe, porque es algo que se fue fincando desde pequeño. ¿Y cómo se demostró y se reforzó esto? En la escena, son cosas que suceden, pero no se dicen. En la escena donde la niña va pasando, quiere la mochila, y el papá inmediatamente reacciona para dársela. Estas acciones, exactamente, esas acciones son como formas de demostrarle amor a uno de nuestros hijos. Y eso no se quita, eso prevalece siempre. Por eso a veces nosotros decimos, sí queremos a mi papá, ¿no? Sí lo quiero, pero a veces no sabemos por qué. No identificamos, porque están ahí en nuestro recuerdo. Entra este personaje justamente a este centro y empieza el trama de a empezar a hacerle bullying, empezarle un maltrato. Hay una especie de resistencia por este desajuste cognitivo que no se ajusta a la realidad de este personaje, donde él no entendía, ¿no? Porque no está entendiendo dinámicamente qué está sucediendo, pues a él siente que todo está bien. No entiende por qué está ahí, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo mal? Exactamente, no entiende. Como un niño, ¿no? Exactamente. Sí, como un niño que no se cuestiona esto. Trastoca después, poco a poco, las paternidades de los demás reclusos, por las personas que están ahí, y empiezan. Es esto que sucede con el fenómeno de las películas. Cuando alguien ve una película que habla de paternidad y uno tiene un hijo, te va a tocar, ¿eh? Te va a tocar, como dijera Hernán ese rato. Probablemente el ejemplo que nos dabas ese rato, Ana, de que alguien te decía, bueno, ¿por qué no llora esta persona? Yo te diría, lo tiene muy bien controlado. ¿Por qué? Porque eso es la base para mantenerse controlado. Pues esa es la base para mantenerse, vamos a decirlo así, seguro. Porque si se la quitas, se va a caer. Definitivamente no hay otro sostén. Y tendríamos que cambiar esa introyección que tiene y meterle uno más sano para que sea un poquito más sensible y pueda conectarse con los demás. Si no, le va a generar cierto conflicto con las demás personas. No, de hecho sí, es que sí me llama la atención porque todas estas películas están relacionadas. La máscara en la que vivimos, que no nos permite conectarnos emocionalmente, a veces con una pieza musical, con una obra de arte, con una película que es una obra de arte, ¿no? Las actuaciones te transmiten, la historia te transmite. Entonces yo creo que me parece así como increíble que alguien diga, no, pues no me provocó nada, o no sé, X, ¿no? Tal vez por su contexto, o tal vez una persona que no tenga hijos, o no sé. Pero yo creo que el cine lo que logra es precisamente eso, conectarte emocionalmente con el otro que está, con el espectador, y independientemente de la etapa de su vida que esté viviendo, ¿no? Yo creo que eso es lo increíble del cine. Sí. Y entonces a partir de ahí la película empieza a trastocar todo eso y hace que te vulneres y te diga, pues, algo está pasando ahí contigo y aguas. Hay que empezar a trabajarlo, ¿no? Son como mensajes que están ahí, pero bueno, la película me parece genial. Yo creo que esta película sí hay que recomendarla, sobre todo para sensibilizar al público masculino. ¿Y Tona, qué piensas? Esas actuaciones maravillosas. No solamente al público masculino, sino en su totalidad. O sea, actualmente vivimos en una sociedad donde los niños desde muy temprana edad empiezan a tener experiencias
dependiendo en el ambiente donde están, o sea, experiencias buenas, experiencias malas, y eso va generando o va creando una personalidad que más adelante puede ser beneficiosa para su persona o para la sociedad, o puede llevarlo a otros caminos, ¿no? Claro. La película, la que tú recomiendas, que es la versión turca, pues tiene varias versiones, ¿no? La versión original es de Corea del Sur. Sí, me comentaron que había una versión. Sí, la versión original es de Corea Corea del Sur de 2013, creo. Ajá. Y a partir de ahí, de esa versión original, surgen varias versiones, una versión de la India, versiones de otros países, no recuerdo de cuáles, pero esta versión de Turquía pegó mucho. Quizás le benefició el aislamiento que estamos teniendo a nivel mundial a través de la plataforma de Netflix. Quizás les benefició mucho, aparte de que la película está muy bien maquillada, realizada, y toca muchos temas interesantes que ya los mencionó Daniel. En este caso, a mí me llamó mucho la atención dónde se desarrolla esa historia, ¿no? Estamos hablando de una Turquía de los años de 1982, donde el director, no sé si lo hizo a propósito o le salió así de la nada, de que en esos momentos, en el año de 1982, Turquía venía de 2 golpes de Estado, donde su religión es Islam, y donde, bueno, dependiendo de la posición geográfica, en sus diferentes versiones, y en donde la situación política y cultural de Turquía tiene que ver mucho en el comportamiento de los hombres, del ejército, de las mujeres y de los niños. O sea, los niños estaban acostumbrados a que aquellos niños que fueran, en este caso de la niña, no recuerdo cómo se llama, era hija de un general. La niña. No, la que sí, mata. del general. Ajá, Okay. Exacto. La que se muere. Bueno, la que se muere, sí, es cierto. Exacto. Entonces, tiene mucho que ver esos escenarios. O sea, estamos hablando de un país que casi tiene la misma similitud a lo que es México. ¿Por qué? Porque son situaciones en el cual, por su religión y por sus golpes de Estado, el comportamiento del hombre, del género del hombre, era muy radical, muy ortodoxo, en el cual se va a hacer lo que yo quiera, a como yo quiera. Y el sistema de justicia, ya comparado con el de México, pues es casi similar. Torturas, manipulación del poder, esconder evidencias y cosas que pasan que son evidentes aquí también en México. Entonces, esa parte de la cuestión histórica cultural me llama mucho la atención. En este caso, como historiador, pues hago hincapié en esa parte, ¿no? De Ova, de este niño, de Memo, como de la maestra incluso, cómo se desarrollaban esos escenarios, ¿no? Claro. Un padre amoroso en el sentido de que él está muy desapegado de esa realidad de Turquía, ¿no? A comparación de los presos, de los reclusos, que posteriormente se vuelven amigos de Nemo, son personas que son violentas, que vienen de familias disfuncionales, por el hecho de la situación histórico-cultural del país. Pero ¿qué es lo que pasa? Nemo, con todo su actuar, hace que ellos poco a poco se vayan suavizando, digamos, irse abriendo, y que al final, en una escena, no sé si recuerdan, la escena del líder de la celda, que siempre durante mucho tiempo le dijo a su esposa, ¿sabes qué? No quiero ver a mis hijos, y si los vas a traer, los vas a traer uno por uno. Y al final, ¿qué es lo que hace él? Se pone a llorar y tiembla y no se aguantan las lágrimas por el hecho de, me imagino yo me pongo en el lugar de él, de imaginarse cómo sufre la otra persona. ¿Se sensibilizó? Y que le quedan pocos días. Y cómo a este personaje que tiene todo, que es líder de una celda, a pesar de estar encerrado, es líder de una celda y tiene el acceso a muchas cosas, y que lo único que él no quiere es ver a sus hijos. ¿Qué pasaría si le hubiera tocado a él? Teniendo esa capacidad intelectual que mencionas, ¿no? Hace rato, que Nemo tiene esa discapacidad, ¿no? Entonces me llama mucho la atención, muy bien manejada, porque te digo, yo
tiene que ver mucho la cuestión de que se desarrolla en Turquía en 1982, con estos golpes de Estado, con esta religión, y lo transporto a esta parte de acá de México, en un país donde somos casi machistas, no todos, donde tenemos una religión muy arraigada y donde desgraciadamente vemos la violencia intrafamiliar muy a menudo. Y pues esta película está muy buena, es la película de moda, o sea, está sonando en todos lados en redes sociales, y pues no está de más verla desde esta perspectiva, ¿no? No solamente como, ok, sí, me voy a sentar y me voy a poner a llorar, sino también voy a verla, o sea, ¿qué pasaba en reflexionar? Exacto, ¿qué pasaba en esos momentos en Turquía, perdón, y qué pasa ahora en México? ¿Por qué somos así? ¿Por qué nos parecemos? ¿Por qué tenemos esa similitud? ¿Podemos cambiar? ¿Podemos hacer ese cambio de pensamiento? Yo creo que sí. Me parece maravilloso, la verdad es que estas 3 recomendaciones ahí las dejamos, un documental, 2 películas, 2 dramas, para yo creo que también replantearnos, en buen sentido también reconectarnos emocionalmente y hacer este ejercicio de replantearnos y sobre todo los varones replantearse ciertas conductas, tomando en cuenta las cuestiones históricas, sociales, psicológicas y demás. Y bueno, pues los invitamos a que por medio de Facebook, en la página del Instituto Estatal de las Mujeres, y por medio de Twitter, en @IEMTabasco, nos sigan en las transmisiones y recomendaciones que haremos en otros aspectos para precisamente pasar el tiempo en una sana convivencia. Les agradezco mucho a los dos por sus aportaciones y espero que en otra ocasión también pueda contar con ustedes. Muchísimas gracias. Claro que sí, gracias. Gracias, Ana. Nos vemos. Gracias.